Les saludamos desde aquí, desde nuestro ministerio Caminando con Cristo. Así que suscríbase a nuestro canal, denle like y toque la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones de cada video que subimos, para que sea bendecido usted, su familia y todos sus amigos y todas las redes en las cuales usted lo ve. Propósito de Dios. Un propósito es la razón o el objetivo por el cual algo existe o se hace. Cuando hablamos de un propósito en el sentido más general, se refiere a la motivación o a la dirección que alguien tiene para hacer algo en la vida, como una meta personal o profesional. Pero cuando nos referimos a un propósito de parte de Dios para nuestras vidas, estamos hablando de algo mucho más profundo. Es el plan o la intención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una misión especial que Él nos ha asignado desde antes de que naciésemos. Este propósito es único para cada persona y está alineado con la voluntad de Dios, su plan para la humanidad. Y con Él quiere usarnos para impactar la vida de los demás y glorificar su nombre. Propósito de Dios en la Biblia. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que descubrieron y vivieron el propósito de Dios para sus vidas. Primero, Moisés. Dios tenía un propósito específico para Moisés: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus miedos y dudas, Moisés obedeció el llamado de Dios y cumplió su propósito. Éxodo capítulo 10, versículo 10. Segundo, David. Dios escogió a David para ser rey de Israel, aunque enfrentó muchas dificultades. David fue fiel a su llamado y cumplió con el propósito de Dios para su vida. Primera de Samuel 16:13. Tercero, Jeremías. Dios le dijo al profeta Jeremías que antes de que naciera ya lo había escogido y tenía un propósito para él: ser profetas a las naciones. Jeremías 1:5. Esto nos muestra que el propósito de Dios para nuestra vida no es algo que inventamos por nosotros mismos. Es algo que ya está diseñado por Dios desde antes de que naciéramos. Característica del propósito de Dios: está diseñado específicamente para ti. Cada persona tiene un propósito único. Dios no nos creó por accidente. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y ese plan está hecho a medida, de acuerdo con nuestras habilidades, talentos, personalidad y experiencias. Segundo, es eterno. El propósito de Dios no se trata solo de lo que hacemos aquí en la tierra, sino que tiene un valor eterno. Muchas veces el impacto de cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas se extiende más allá de nuestra propia existencia, afectando a generaciones futuras. Tercero, glorifica a Dios. El propósito de Dios para nuestra vida siempre traerá gloria a su nombre. No es solo para nuestros beneficios personales o éxito, sino para que a través de nuestras acciones otros puedan ver el poder, el amor y la gracia de Dios. Cuarto, es para bendecir a otros. El propósito de Dios a menudo involucra ser una bendición para los demás. Dios nos llama a impactar la vida de las personas que nos rodean, ya sea a través de nuestras palabras, acciones o servicios. Yeshua mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Cómo descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas?
Le daré, amado, 2 o 3 formas de cómo descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Y la primera es la oración. La mejor manera de descubrir el propósito de Dios es a través de la oración. Necesitamos acercarnos a Dios con humildad y pedirle que nos revele cuál es su plan para nuestras vidas. Santiago 1:5 nos recuerda que si necesitamos sabiduría, debemos pedirla a Dios y Él nos la dará generosamente. Segundo, estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la principal herramienta que Dios usa para guiarnos. A través de su palabra podemos entender mejor su carácter, su voluntad y cómo debemos vivir nuestras vidas. Salmo 1:19, capítulo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina y nos muestra el camino hacia nuestro propósito. Tercero, la obediencia. A veces ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero dudamos o tememos actuar. La obediencia es clave para caminar en el propósito de Dios. Aunque no siempre entendamos todos los detalles, cuando obedecemos a Dios, Él nos guía paso a paso. Cuarto, escuchar la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía. Él nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando enfrentamos desafíos, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, estaremos en el camino correcto hacia nuestro propósito. Y quinto, Dios usa nuestras experiencias. Muchas veces las cosas que hemos pasado en la vida, ya sea buenas o malas, son utilizadas por Dios para moldearnos y prepararnos para nuestro propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, amado, nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Obstáculo, amado, para cumplir el propósito de Dios son aquellos que le voy a estar nombrando ahora. El primero es el miedo. El miedo puede ser un gran obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Como Moisés, a veces dudamos de nuestras habilidades o pensamos que no somos lo suficientemente buenos o capaces para hacer lo que Dios nos pide. Pero Dios nos asegura que Él estará con nosotros y nos dará todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Segundo, la distracción. En este mundo lleno de cosas que compiten por nuestra atención, es fácil distraerse y perder el enfoque del propósito de Dios. Jesús nos recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya, Mateo capítulo 6, verso 33. Tercera parte, la desobediencia. Como mencionamos antes, la obediencia es clave para caminar en el propósito de Dios. Si elegimos desobedecer o ignorar lo que Dios nos está pidiendo, nos alejamos de su plan. Cuarto, comparación con los otros o con los demás. A veces podemos caer en la trampa de compararnos con los demás y pensar que el propósito de Dios para nuestras vidas no es tan importante o grandioso como el de otras personas. Pero cada uno de nosotros tiene un rol único en el cuerpo de Cristo y cada propósito es igualmente valioso a los ojos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 al 27. Léalo, amado. El cumplimiento de nuestro propósito, amado. Cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas no siempre será fácil, pero nos traerá una satisfacción y una paz que nada más en este mundo puede ofrecer. Cuando vivimos alineados con el plan de Dios, experimentaremos su bendición y vemos cómo nuestras vidas pueden hacer una diferencia para su reino.
Recuerda, Dios no solo tiene un propósito para ti, sino que también te ha equipado con todo lo necesario para cumplirlo. Solo necesita confiar en Él, buscar su dirección diariamente y estar dispuesto a obedecer su llamado, su palabra, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. Dios no te abandonará, sino que te guiará y te fortalecerá en cada paso del camino. En resumen, amado, el propósito de Dios para nuestra vida es su plan único y divino que nos ha sido dado para que podamos, amado, glorificarlo, servirlo y servir a los demás y vivir una vida con significado eterno. Aleluya. Yeshua HaMashiach te dé paz en este día. Shalom Alejem. Y recuerda que el propósito de Dios en tu vida, lo que Él ha diseñado para ti, en tu vida, en el día a día y en lo que tú vas a estar en esta tierra, amado, es único. Pero Dios tiene un propósito con tu vida, especialmente el cual tú tienes que cumplir. Aleluya. Así que no abandones, no te fatigues, no te alejes, no te apartes. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Sí. Pero confía, porque yo he vencido al mundo, te dice Yeshua HaMashiach. Shalom Alejem. Hasta la próxima.